También indicarle que la clase en este momento está siendo grabada para que usted la pueda utilizar como material de apoyo más adelante y de esa forma poder tener ahí esta información para cuando la necesite. Entonces, veamos acá lo que es el manejo integral de las plagas, ¿sí? Y las enfermedades. Ese es nuestro tema de hoy, manejo de plagas. ¿Cómo esto se va a ir trabajando en relación a las plagas? Veamos entonces. Eh, el desarrollo de esto, pues el tomate está cultivado actualmente, pues para poder ir saneando todo esto de las frutas, verduras y de todo lo que consume el ser humano, pues necesita una sanación, es decir, un tratamiento para evitar que se vaya llenando de plagas los alimentos. Entonces, para esto hay que adoptar medidas con la planificación adecuada y se hace indispensable el conocimiento de ciertas características de especies, ¿sí? Que perjudican a cada uno de estos cultivos, entre los que influyen aspectos morfológicos, formas adultas y estados inmaduros y biológicos, pues todo el daño hay que ir viéndolo para ir evitándolo. Entonces, veamos acá. Acá vemos una planta, cómo es de que está tratada. Recordemos que, pues, estamos viendo lo que es el ecosistema en sí. El gran tema es el ecosistema. El subtema de hoy es las plagas. ¿Cómo afecta esto a las plantaciones, a los cultivos? Entonces, todo esto, pues, hay que conocerlo para cuando nosotros veamos y tengamos la necesidad de cultivar o querramos cultivar, pues tenemos que ir viendo todos estos aspectos para ir saneando lo que es las plantaciones, sea tomate, sea la papa, sea la zanahoria, perejil, huisquiles, en fin, todas esas situaciones, verduras y frutas que el ser humano consume. Entonces, vamos a conocer acá. Y vemos acá, por un lado, una planta en la cual pues están sus partes, ¿no? Cómo es de que se va el tratamiento en cuanto a la síntesis de vitaminas y hormonas, porque también las plantas tienen hormonas, síntesis de proteínas, cómo es que está, cómo el tizón, que es una de las plagas que atacan a las plantas, el tizón del retoño, cómo es de que pues va dañando todo esto. Y vamos viendo ahí las manchas del fruto, la pudrición del fruto, porque en eso afecta las enfermedades, porque también sufren enfermedades los cultivos, ¿sí? Entonces es bien importante que conozcamos cómo se enferman y cómo hay que tratar a estas plantas. Luego vemos acá cómo se va manchando precisamente la hoja de la planta, llámese rosal, llámese una plantación de frutos o llámese de una plantación de flores, ya sean ornamentales, ¿sí? Para esto entonces vamos viendo acá cómo es que se ve una planta dañada. Entonces, acá vemos las plagas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues vemos acá que está el pulgón, ¿sí? Que es negrilla. Vemos ahí en esta parte donde dice plagas, síntomas, vemos que el pulgón, así se le denomina también a una plaga, está ahí dañando. Acá vemos, acá les voy a pasar el cursor, mire, en esta parte de acá, vemos precisamente unos puntos negros. A eso se le llama pulgón o negrilla, ¿sí? Vemos acá otro que seca las raíces, perdón, que seca las ramas de lo que es la planta. Esto se llama putontoya, ¿sí? Y luego vemos la úlcera. Vemos acá otra, acá las heladas también, que son plagas, que son situaciones naturales que queman lo que son las hojas y van dañando. Y así vemos un montón de plagas que se van pues comiendo lo que es la hoja, la vegetación de esta planta. Entonces, también las orugas van comiendo, que esa es otra plaga. Los gusanitos que nosotros conocemos, ¿sí? La oruga es una plaga. El gorgojo también, esto pues ataca lo que es el frijol, ¿sí? El gorgojo.
Luego vemos ahí los daños, precisamente cómo es que se va comiendo precisamente las hojitas de estas plantas. Y vemos acá entonces etapas de fenológicas, ¿sí? Estas etapas, la diversidad de microlinas en los que se cultiva el tomate hace difícil una generalización de la fenología del cultivo, ¿sí? Vemos acá entonces cómo es que ataca esto de la plaga al tomate. Una semilla de 20 a 25 días, luego la etapa vegetativa, luego del trasplante, eso es de 30 a 35 días. Acá están las etapas, precisamente la floración de 50 a 60 días. Etapa reproductiva de 32 a 42 días. Esto en relación a que va dando los frutos precisamente. Vamos entonces conociendo acá, mire, etapas fenológicas de lo que es precisamente el tomate. ¿Sí? Acá vemos plantula, desarrollo vegetativo. Acá vemos, en lo que usted ve de verde acá, plantula. Luego el desarrollo vegetativo que está en azul. Acá en amarillo, la floración. Empieza a florear entonces esta planta. Y luego la fructificación. Fructificación que pues ya da los frutos. Acá vemos los tomatillos, ¿sí? Que esto va de 12 a 15 días o de 20 a 25 días, según cómo se vaya desarrollando esta situación dentro de las plantaciones, ¿sí? Estos son de ciclos de 82 a 100 días. Eso es lo que tarda precisamente esta vegetación. Y vamos a poder ir viendo también otro tipo de plagas, ¿verdad? Esto, como les menciono, es en relación a los cultivos que debemos de ir, pues, hasta cierto punto protegiendo nosotros como, pues, especie humana para, pues, ir ayudando, ir aportando esta relación entre seres humanos y lo que es también la parte vegetativa, en este caso, las plantas, para ir cuidándolas de mejor manera en relación a las plagas que van propagándose dentro de esto. Entonces, vamos a ir a conocer ahorita lo que son algunas situaciones de cómo debemos de cuidar estas plantas para un manejo de manera adecuada. Entonces vamos a observar acá, vamos a ver lo que es el manejo de esto de las plagas. Acá vamos a poder observar Entonces, veamos acá cómo sucede esto de las plantas. Acá podemos observar cómo se manejan las plagas y las enfermedades en cultivos, ¿sí? Acá, en los cultivos hidropónicos e invernaderos, ¿sí? En esto entonces podemos ver acá que hay esta palomía. Esta palomía también es una plaga que seguramente usted ha podido observar en algún momento determinado. Vemos aquí las plagas, vemos la mosca también, que hay mosca que es plaga en cuanto a los cultivos. Entonces, vemos acá manejo integrado de plagas y enfermedades en cultivos hidropónicos e invernaderos. Cultivo en invernadero. Pues el cultivo en invernadero permite prolongar el periodo, ¿sí?, de cultivo, en periodo de cultivo de producción de las hortalizas, frutales y plantas ornamentales, protegiéndolas de condiciones ambientales. Esto es en aquello que nosotros vamos conociendo como, pues de repente, viveros, ¿sí? Ahí es donde se cuida de mejor manera. Claro, esto de viveros es de manera artificial. ¿Por qué? Pues que acá lo vemos que el ser humano es el que empieza a crear este ecosistema, pero es una manera bastante buena para poder cuidar de plagas a las plantas. Entonces vemos acá
que son ornamentales, protegidas de condiciones ambientales como bajas temperaturas y precipitaciones descontroladas, contribuyendo a un exitoso manejo de los cultivos, mejorando su productividad y la calidad de los productos. Entonces, acá en los invernaderos se garantiza el producto, ¿sí? Porque se tiene una constante observación en cuanto a que si baja la temperatura, pues se le brinda el adecuado cuidado. Si existe alguna plaga, pues ahí se le da el tratamiento para evitar que se dañe la planta o el cultivo. Entonces, eso es bien importante acá. Esta alternativa de cultivo puede ser aplicada en mínimas superficies, manejadas a nivel familiar como el fin de solucionar problemas de desnutrición a través del autoabastecimiento de hortalizas y legumbres con la posibilidad de generar excelentes ventas, ¿sí? Es también una situación para poder ir cultivando su propio alimento, pero también para utilizarlo como negocio, si usted pues así lo deseara, ¿no? Sí se puede, solo que la limitante es de que es para pequeños espacios, ¿sí? Porque pues la inversión es grande, pero bien nosotros podemos hacerlo allá en casa. Sus hortalizas, sembrarlas y pues darle el tratamiento adecuado. La temperatura y humedad en el interior del invernadero es importante en el manejo de los cultivos a fin de limitar el aparecimiento de plagas. La ubicación y orientación en relación al sol, pendiente del terreno, tipo de material de construcción, riego, manejo de cultivo, entre muchos aspectos claves que inciden en el aparecimiento y evitar que esto se vaya llenando de plaga, ¿sí? Entonces, eso es lo más interesante acá. ¿Cómo podemos mejorar entonces los cultivos y evitar que se llenen de plagas? Pues como un invernadero, ¿sí? Como una de estas situaciones que pues se hace interesante para poder tenerlas ahí presentes. Y aquí vemos un ejemplo precisamente de esto, de un invernadero. Vea por un lado las plagas que generalmente pues pueden aparecer allá fuera de un invernadero. Allá pues el tratamiento no es tan oportuno como en un invernadero que es más controlado, ¿sí? Entonces vemos acá las plagas que van apareciendo y que se tienen acá presentes, ¿no? Entonces vemos acá recomendaciones generales para el manejo de cultivos en invernaderos, precisamente para evitar lo que son las plagas. Construir una fosa de desinfección de calzado en la entrada. Luego de esto, pues también hay que manejar el plástico sin daños, ¿sí? Es decir, que no tenga roturas. Caso contrario, reparar o reemplazar. Es decir, el plástico que cubre todas las plantas. Acá vemos, como le decía, el ejemplo, mire, acá precisamente donde está el cursor, usted puede ver que está acá lo que es esto de las plantas, ¿no? Entonces, vemos acá lo interesante. Entonces, también hay que limpiar la entrada de personas, hay que limitar la entrada de personas al invernadero. ¿Para qué? Para garantizar que esto no se llene de plagas. Emplear variedad de cultivos apropiados para invernadero. Acá también vemos otra limitante que no permite sembrar cualquier situación, ¿sí? Hay que tener cuidado con lo que sembramos para poder producir, porque de repente invertimos en alguna semilla que no es prudente sembrarla en ese invernadero y pues únicamente se va a dañar la semilla, es decir, no va a crecer nada. Manejar correctamente la temperatura y la humedad dentro del invernadero, abriendo y cerrando cortinas de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Es decir, esto no está totalmente aislado del ambiente, sino que también se permite el poder de repente ventilar para que entre lo que es el sol y el aire de manera natural y pueda beneficiar a las plantaciones. Aplicar correctamente las recomendaciones agrotécnicas, es decir, el manejo del cultivo, limpieza, desinfección del sustrato, camas de cultivo, control de mezclas, podas, tutoreos, fertilización a través del sustratos o foliar, riegos oportunos, cosecha, entre muchas cosas que hay que ir viendo para tener una adecuada cosecha en esto de los invernaderos. Eliminar todo residuo de la cosecha anterior, utilizar semillas de calidad, revisar diariamente la huerta, desinfectar las herramientas de manejo como navajas, tijeras
cubetas de cosecha, guantes, entre otros, muchas situaciones que tenemos que ir velando para que esto de nuestro cultivo de invernadero sea de manera adecuada. Si nos damos cuenta, aquí hay una situación bien controlada en cuanto a las plagas. Y los cultivos hidropónicos consisten en la producción agrícola sin el uso de suelo. ¿Cómo es esto? Los nutrientes son proporcionados a las plantas a través de una solución líquida mezclada con el agua de riego. Las hortalizas y legumbres son plantas que fácilmente se cultivan utilizando esta técnica. Es decir, no necesitamos tierra únicamente con líquido, o es decir, el agua con algunas situaciones ahí líquidas, unas soluciones líquidas que van dentro del agua con la cual se riega y así se mantienen, ¿sí? Esta es una situación hidropónica. La palabra hidro quiere decir agua, ¿sí? Y los demás son componentes que llevan para que esto se vaya dando de manera también controlada y evitar también las plagas. Esta técnica, pues, lo más interesante es que se puede tener un adecuado cultivo de arroz y también avenas, y pues esto debe tener arena y agua, ¿sí? Ahí es más o menos cómo se compone con lo que es el agua y los líquidos que llevan estas sustancias para ser fertilizadas, lo que es los cultivos hidropónicos. Esto se hace en países que seguramente no tienen unos terrenos ni unas planicies bastante amplias, así como, ¿qué le digo yo? Lugares superpoblados, lugares en los cuales ya no hay mucha vegetación. Entonces la gente ha buscado estas situaciones de cultivos para manejar precisamente las plagas, para ir evitando todo esto. Vemos acá el ejemplo de esto, ¿no? De poder ir realizando estos invernaderos y también los cultivos hidropónicos. Y se hace interesante. ¿Cómo se hace el manejo integrado de las plagas? Veamos entonces cuando aparecen plagas, ¿qué hay que hacer? Es el uso inteligente de todos los recursos para disminuir las poblaciones de plagas. Un manejo integrado de plagas es hacer uso inteligente de todos los recursos, es decir, todo lo que son fertilizantes, abonos, algunas situaciones para ir eliminando esto de las plagas y disminuirlo. Entonces, esto se le llama manejo integrado de plagas repito, al uso inteligente de todos los recursos para disminuir las poblaciones de plagas que provocan pérdidas económicas en los cultivos. ¿Sí? Ya no solo se pierde lo que es el cultivo, sino imagínense toda la inversión que se hizo. Entonces, un manejo integrado de las plagas pues se hace necesario para garantizar que esa inversión pues fructifique, se tenga éxito, ¿no? Y entonces hay que utilizar todos los recursos de manera inteligente. Eso es manejo integrado de plagas, manejo inteligente de todos los recursos. La filosofía aún es controlar, es decir, el pensamiento para el manejo integrado de plagas es controlar una plaga en lugar de manejar, es decir, es controlarla, no manejarla, sino tenerle un control a esto de la plaga. Hay que erradicarla en lugar de reducir sus poblaciones. Entonces, una plaga se controla, se erradica, ¿sí? Y también hay que dominar en lugar de aprender a coexistir. Hay que, en resumidas cuentas, el manejo integrado de plagas es una manera inteligente de controlarla, de erradicar y dominar a esa plaga. Son tres acciones bien interesantes en el manejo integrado de plagas. Controlarla, erradicarla, se controla para erradicarla y luego se domina. Es decir, ya no vuelve a aparecer. Son tres acciones bien interesantes y que deben de tener ustedes en cuenta para poder manejar de manera adecuada las plagas. Controlarla, erradicarla y dominarla. Esos son básicamente entonces las formas de poder controlar las plagas. Alguna situación bien interesante es el desarrollo de un cultivo sano en el invernadero
identificación correcta de la plaga, ¿sí? ¿Para qué poder identificar correctamente la plaga? Pues para poder aplicar el medicamento, ¿sí? El medicamento que va a ayudar a erradicarla, a eliminarla y dominarla. Luego, esto también hay que realizar conservación de enemigos naturales en el invernadero, ¿sí? Hay que conservar algunos, de repente, animales que den equilibrio a esto de las plagas. Recuérdense que existen depredadores en toda relación de los seres vivos. Hay quienes que son depredadores. ¿Para qué son los depredadores? Para mantener un equilibrio dentro del ecosistema, precisamente. Por eso hace mención acá de conservación de enemigos naturales en el invernadero. Registro permanente de temperatura y humedad para tomar decisión sobre el control de las plagas. Porque si le damos de repente, mucha humedad a esos cultivos, podemos nosotros mismos hacer que aparezcan plagas, favoreciendo la reproducción de ellas. Pero si de repente le damos una situación, ¿qué le digo yo? No muy húmeda, sino algo seca, aparte de que el cultivo se va a dañar, pues van a aparecer también plagas. Entonces hay que mantener ese control para poder ver que no aparezcan plagas. Y si aparece, pues darles el tratamiento adecuado. Selección y aplicación de las medidas más adecuadas para el control de la plaga. ¿Por qué? Porque si de repente aplicamos un medicamento o un fertilizante o un químico que daña no solo a la planta, sino que también va a eliminar a lo que es la plaga, de nada nos va a beneficiar porque dañamos el cultivo. Para esto no hay que usar cualquier fertilizante, siempre hay que asesorarse para ir erradicando las plagas en las plantas. Hay que tener mucho cuidado en esto. Entonces, vamos a ver el último aspecto de cómo controlar control de la cultura o de la ecología. Son las labores de atención del cultivo desde su disposición en el invernadero. Preparación de sustratos, siembra, eliminación de residuos, cuidados y limpieza, riegos, fertilizaciones, podas, cosechas y post-cosecha. La eliminación y destrucción de plagas enfermas ayudan a controlar los problemas productivos por hongos o virus, ¿sí? Entonces, a eso hay que tener un control cultural, ¿sí? Es decir, tiene que ser ecológico nuestro cultivo a la hora de no dañar demasiado el ecosistema con lo que son los medicamentos que llevan el control de las epidemias. En este caso, epidemias o lo que son plagas en las plantas, así como el ser humano tiene amenazas de epidemia, pues también lo que es las plantas tienen estas plagas. Ahí se les conoce como plagas, ¿sí? En el ser humano, en la raza humana, se le conoce como epidemias, mientras que en las plantas se conoce como plagas, ¿sí? Entonces, esas son las dos situaciones ahí bien interesantes, así como nosotros, pues actualmente se está viviendo esto del virus, de una pandemia, pero en las plantas también actúan virus, pero lo que más se da son plagas que vienen y acaban precisamente con las cosechas. Entonces, control tecnológico comprende el uso de trampas, aplicación de aceites, control de la humedad ambiental, mallas contra insectos, entre muchas otras aplicaciones tecnológicas que se hacen para ir garantizando que pues haya un cultivo de manera adecuada. Entonces, acá podemos ver algunas trampas, ¿no? Trampas de luz, se colocan recipientes con agua y aceite quemado. Sobre un foco o una lámpara sirven para atrapar insectos voladores. Los insectos son atraídos por la luz. La trampa de plástico amarillo, cuyo tamaño puede ser como una tarjeta o como banderas colocadas sobre palitos o estacas. El plástico se unta con aceite comestible o quemado, que luego se coloca en un lugar estratégico del invernadero. Funciona para moscas blancas y mimadores. Cuando los plásticos se llenan de insectos, hay que lavarlos y volverlos a colocar. Entonces, aquí vemos cómo tratar a esto de las plagas, tanto en invernaderos como de manera, pues, fuera de un invernadero. Podemos usar trampas de luz
o trampas de plástico amarillo, que a ambas se les unta aceite quemado para llamar la atención, podríamos decirlo así, la atención de las moscas y de las plagas. ¿Para qué? Para que se adhieran a esto y pues naturalmente van a morir, ¿sí? Y se va a hacer controlada la plaga. De esta forma, entonces, podemos ver acá los tipos de plagas, ya conocemos algunos, hay muchos, no solo esas plagas existen, sino hay diversidad de plagas que afectan a los cultivos, el gorgojo, la mosca, la palomilla, la pulga, lo que mirábamos allá en, esos puntitos negros que se miraban en las hojas, las orugas que comen las hojas, en fin, una infinidad de plagas, pero para ello siempre hay un tratamiento, ¿sí? Y uno de los mejores tratamientos es un invernadero. Dentro del invernadero se tiene un control bastante sustancial en relación al control de plagas. Y fuera de, y dentro de lo que es el invernadero también se utilizan trampas de luz y trampas de plástico amarillo. Así como vemos acá, mire, usted puede ver ahí una cajita, ¿sí? Esta cajita es precisamente una trampa. Seguramente usted ha tenido la oportunidad de ver, esto acá en Huehuetenango se tiene la plaga de lo que es la mosca del Mediterráneo, que afecta a los frutos directamente, ¿sí? Esa es una gran plaga que se tiene, por eso el departamento de Moscamed, ¿sí? Fumiga todo lo que es frutas. Si usted pues ha salido de Huehuetenango y ha ido de repente a Malacatancito, un poquito más allá de Malacatancito, pues usted puede ver una garita que está ahí, un puesto de cuarentena en relación a la fruta. Por ejemplo, si traen fruta de otro lado y la quieren llegar aquí a Huehuetenango, no la dejan pasar. Hay que fumigarla allá en Moscamed, ahí en ese lugar de control de fruta, pues precisamente eso podemos ver ahí, un control de plaga, porque no permiten que esta fruta ingrese porque trae seguramente esta plaga. Entonces, se tiene ese control. Y le decía de estas cajitas, que estas también seguramente usted las ha visto puestas en los árboles, ¿sí? En los árboles frutales. ¿Para qué? Para atrapar precisamente a la plaga de la mosca del Mediterráneo, ¿sí? Esa es una de las plagas que vivimos acá en Huehuetenango. ¿Se ha ido controlando? Sí. Lo que pasa es de que esta, si no se controla, se sale del lugar y pues tendríamos un gran problema porque se infectan todas las frutas, ¿sí? Todas las frutas y pues imagínense usted, si se infecta todas las frutas, pues ya no tendríamos nada que comer. O si comeríamos esto, pues ya todo podrido, nos enfermamos y empiezan los problemas. Entonces, por eso es de que está esta situación allá en Moscamed, pasado de lo que es Malacatancito, ¿sí? Entonces, es bien importante que tomemos conciencia para no, pues, pasar de contrabando fruta, además de que no se puede porque, pues, la decomisan, no dejan pasar. Entonces, es un dato que usted debe de tener ahí, interesante y que debe de conocer para poder ver que aquí en Huehuetenango se controla lo que es la mosca del Mediterráneo, que es una plaga, ¿sí? Es lo que estamos viendo, que es nuestro tema. Entonces, por favor, haga su resumen ahí en el cuaderno de lo que abordamos, ¿sí? De los diferentes métodos en cuanto a tratar a las plagas, ¿sí? Ahí en su cuaderno. Y pues también recuerde que aquí en Huehuetenango, le repito, tenemos esta plaga de la mosca del Mediterráneo que ataca directamente las frutas, ¿sí? Entonces, allá en Moscamed, allá pasado de Malacatancito, le decía, está esto. Debemos de colaborar nosotros para evitar que esto se propague, ¿sí? Esto ha llevado durante muchos años este control y ha funcionado. Entonces, podemos ver ahí que precisamente se puede controlar esto. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta? Les dejo el tiempo para que usted pueda manifestar alguna inquietud. Pedro, su micrófono, Pedro. Profe, disculpe, yo sí, pero por lo de la encuesta de mañana, porque yo no tengo su Classroom, no me aparece ni cómo se llama, ni el código de entrada, Bueno, ni... no tenga pena. Eso ya a partir de mañana
va a estar disponible mañana, ¿sí? Hoy no, hasta mañana. Y va a estar hasta el día viernes, ¿sí? Según las instrucciones. ¿Sí? No se preocupen que ya yo les voy a notificar con el grupo de su asesor. Yo les voy a decir, ese es el código para poder resolver su encuesta. ¿Sí? Es una encuesta a la que usted va a ir contestando, entonces tómelo en cuenta, pero eso va a ser mañana. Sí, no tenga pena, Pedro. Juan, ¿alguna pregunta? No, profe. Ok, Mario, No, profe. Fabiola, No, profe. Ángel, ¿preguntas? No, profe. Edwin. No, profe. Ok, entonces recuerden ahí en su documento, en lo que es pues su actividad para esta semana, su comprobación de lectura. Es una actividad en la cual pues únicamente vamos a comprobar cuánto ha ido avanzando en los temas. Entonces, va a usted a encontrar ahí algunas preguntas para poder identificar. Este tiene una valoración de 5 puntos para que usted pues vaya agenciándose también y vaya a recordar algunos aspectos de lo que hemos ido viendo en la clase. Entonces, ahí precisamente donde está la clase de mañana, donde dice otras observaciones, acá se lo voy a proyectar. Con esto terminamos, recordándole que pues debe de prestarle atención. Acá está, mire, y acá hoy estamos viendo manejo de plagas, ¿sí? Integrado de plagas. Ya vimos el tema. Ahora mañana toca tratamiento de desechos sólidos. Acá dice que usted va a hacer una tarea en cuanto a realizar un resumen de la clase. Pero aparte de ello, mañana, ¿sí? Nota, entrar a Classroom, acá está el código, ahí va en su nota, ahí va en su hoja de trabajo, mire, acá está el código de Classroom, y responder el cuestionario. Estará disponible hasta el día viernes, es decir, si mañana no puede, pasado y hasta el día viernes. El día viernes se cierra. Tómelo en cuenta, acá está el código. El día de mañana va a entrar a Classroom. Aquí está el código de la clase y ubica la parte donde dice comprobación de lectura o cuestionario y empieza a responder. Pero esto a partir de mañana, a partir de las 11:30, ¿sí? De las 11:30 de la mañana va a estar ya disponible, no antes. ¿Sí, Pedro? ¿El código tiene contraseña o algo para entrar? No, solo con que usted ingrese el código y ya estamos. Ya usted empieza a ver lo que es Classroom y empieza a buscar dónde está el cuestionario y lo contesta. Gracias, profe. ¿Sí? No tiene contraseña, solo el código ingresan en Classroom, se asignan la clase y empiezan a trabajar. Recuerde que a partir de las 11:30 de la mañana. Ok, profe, gracias. Ok, entonces, recuerden, esto automáticamente queda registrado. Hasta el viernes nada más, no hay otra fecha, ¿sí? Tómelo en cuenta, por eso se lo estoy diciendo en la clase y repitiendo que mañana a las 11:30 ya va a estar la comprobación y se cierra el viernes, ¿sí? El viernes cerramos con ello. Tómelo en cuenta, por favor, y nos vemos en una próxima clase. Haga sus tareas, por favor. Si puede enviármelas, vaya enviándomelas, no permita que se le acumule, ¿sí? No, que no se le acumule y el día de mañana pues continuamos las clases, ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿Qué? Recuerde ir estudiando todos sus temas, repase todos sus temas porque pues le van a venir preguntas de todos los temas, todas las clases que hemos ido teniendo, ¿sí? Profe, ¿Sí? disculpe una pregunta y todavía no hay noticias de cuándo volvemos a clases. No, Pedro, todavía no, todavía vamos a seguir trabajando, pero seguramente ya poquito falta para que pues nos vamos a ver, ¿sí? Ya poco falta. Bueno, profe, gracias. Sí, esperemos entonces ahí en la página del colegio para ver cuándo retornamos. Ok, profe, gracias. Vaya pues chicos, suerte y nos vemos en una próxima clase. Hasta luego. Gracias, profe, adiós. Adiós chicos. Adiós, profe.